Bienvenidos aquí en Marca Gana, soy Hernán Santana. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy está con nosotros Francisco Ortiz Rivas, más conocido, bueno, todos lo conocerán obviamente en el mundo del fútbol como Paquito. A mí me hace muchísima ilusión que estés hoy aquí, Paquito. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A mí también. Sí, las cosas de la vida, ¿no? Lo hablábamos, es decir, tantos momentos ahí donde nos hemos encontrado, donde hemos trabajado juntos, incluso tú desde el rol de esa parte técnica y yo como jugador, y ahora estamos aquí, dicen, a mí no me gusta todavía etiquetarme así, como entrevistador o comunicador y entrevistado. Te prometo que vamos a pasar un buen rato y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Trayectoria. Para los que no estén un poco puestos en tus inicios. Maspalomas, Unión Deportiva Las Palmas, Escocia, en el que lo tengo aquí apuntado, en el Wright Rovers y en el Hamilton Academical. Correcto. Vamos a irnos un poquito a Maspalomas. Maspalomas es la primera etapa seria, digamos, de futbolista. Estoy allí 2 años de juvenil y después el primer equipo. La ventaja de estar allí, imagínate, a final de los años 80, llegar a Maspalomas desde Las Palmas, era más complicado, parte de la autovía no estaba, pero era una aventura bonita que surgió por medio de Fandi Calvo, un entrenador que tuve en infantiles y que ha sido un poco mi mentor a la hora del fútbol. Me acompañó durante una etapa muy, muy bonita, y a un grupo de chicos también que estábamos en el colegio, en el Loyola. Y cuando él termina allí me plantea la posibilidad de irme y me voy en mi segundo año de juvenil. El equipo sube a Nacional. Hay un equipo profesional en segunda B. En aquella época, a principios de los años 90 o a final de los años 80 y principios de los 90, en una segunda división B con 2 grupos diferentes, y el Club Deportivo Maspalomas en aquella época era profesional. Entonces estoy a un pasito, veo que las cosas salen en mi último año juvenil bien, y tengo la posibilidad de debutar en el primer equipo siendo juvenil en segunda división B, y de la siguiente temporada que contaran conmigo con 18 años, estar metido ya en el fútbol profesional, porque existía la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Maspalomas, Las Palmas Atléticos, ¿verdad? El Telde también, que estuvo en esa categoría, pero en Maspalomas teníamos hasta un campo de césped, que en aquella época no era nada habitual, ¿no? Y lo comentabas ahora, es decir, porque hoy en día, ¿no? En el mundo en el que vivimos, donde lo que se busca es la comodidad, donde un niño tiene la posibilidad a lo mejor de... Y es que aprovecho para hablarlo ya. Tenía pensado hablarlo más tarde, pero así no pierdo el hilo. Hoy en día, con todas las comodidades, a un niño se le plantea 16, 15 años la posibilidad de ir a jugar al sur, y es su padre que dice no. O sea, yo quiero que mi hijo juegue al fútbol, sí, está muy bien que haga deporte, pero si me coja 10 minutos de casa, mejor. ¿Cómo fue en aquella época? Porque imagino que ¿dónde jugabas antes de ir a Maspalomas? Y cuando a ti se te plantea la posibilidad, eso conllevaba un esfuerzo muy grande, ¿no? El hecho de ir a Maspalomas. Fíjate que prácticamente mis padres aquí no influyen, ni a la hora de llevarme, ni a la hora de tomar la decisión. Es decir, sí es verdad que me apoyan a la hora de tomar la decisión, porque a mí lo fundamental es que me gustaba mucho el fútbol. O sea, me gustaba entrenar, y la oportunidad que surgía no la veía con miras a convertirme en futbolista profesional, sino simplemente que había una persona que conocía, que estaba en el primer equipo, que me decía, oye, yo, si vienes, después te dejo en casa. Lo hablé con mis padres. Eso sí, mis padres me dijeron, sabes que tienes que estudiar, si lo puedes llevar, esa es la única condición. Y es verdad que ellos no eran muy futboleros, no estaban detrás mía, y lo aceptaron. El primer año fue el más difícil,
porque con 17 años dependía de jugadores del primer equipo, que en aquel entonces estaba en tercera división, para que me llevaran. Me recogían en la puerta del colegio, en el Loyola, que además camino del sur, y a veces no existían los móviles. A veces cambiaban de entrenador, me quedaba ahí esperando. Algunas veces cogí la guagua porque me daba tiempo, otras veces no. El primer año fue el más difícil, pero encajé bien en ese grupo y se subió a la Liga de División de Honor, y me pude sacar el carnet de conducir, y entonces ya era un poquito más, compartía el coche con mi madre y era un poquito más independiente y tenía esa facilidad de ir a entrenar. Imagínate lo que son en aquella época 3 veces a Maspalomas, o 4 más el partido el fin de semana, pero yo creo que merecía la pena. Y por otro lado, veníamos de jugar en infantiles en el Quillet, un equipo que en aquella época tenía muy buen equipo. Entrábamos en el Polvorín, era filial del San Antonio. Coincidí con un grupito de los que siguen siendo mis amigos hoy en día, que íbamos a entrenar. Y fue algo natural, no fue nada planeado, sino hacíamos aquello que nos gustaba. Primero con el Quille, después es verdad que lógicamente ahí, para llegar a Maspalomas, es verdad que empecé con un par de compañeros del colegio, pero al final me quedé solo. Y ya recalas en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se da? ¿Cómo fueron? ¿Quién fue la primera persona que te dice, oye, existe esta posibilidad estando en el Maspalomas? ¿Y cómo se termina dando al final? En el primer equipo del Maspalomas estoy 4 temporadas. 3 de ellas en Segunda División B, y la última, estando en Segunda División B, en la temporada 91-92, está Paco Castellano de entrenador. Y recuerdo que justamente antes del parón de Navidad me dice, oye, para la temporada que viene, ten en cuenta que la Unión Deportiva está detrás. Te están viniendo a ver, iba Mamé León a verme jugar, que lo conocía porque además éramos vecinos. O sea, se dieron una serie de circunstancias que ya sabía que había una posibilidad de ir a la Unión Deportiva. Pero fue muy duro porque la Unión Deportiva estaba en segunda división. Empezó la etapa de Roque Olsen, la última etapa, se puso enfermo. El equipo empezó a ir mal y terminó descendiendo. Entonces se convirtió pues en Sociedad Anónima Deportiva, pero tuvo muchos problemas. Recuerda la etapa del Cabildo, que casi desaparece. Pues bien, al final fue verdad aquello de que me dijeron, piensa en la Unión Deportiva. Mi primera opción era la Unión Deportiva. Yo venía de segunda B, volví a segunda B, pero la ilusión de estar allí, prácticamente todos jugadores canarios, merecía la pena. Fue, digamos que la peor etapa, es verdad que después hay otra con la ley concursal, pero en el año 92 se pasó muy mal, pero el hecho de fichar en la Unión Deportiva, pues contento porque empezaba una época diferente. Luis Saavedra y yo fuimos los únicos 2 fichajes de esa temporada. Y fíjate tú, o sea, el aficionado amarillo, ¿no? La gente que le gusta el fútbol y que entiende el fútbol, recuerda esa época como una época dorada, una época muy bonita donde se disfrutaba mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo en Canarias, sino en Península. O sea, creo que fueron años muy buenos que coincidieron con la peor crisis, ¿no? que pudo atravesar el club. Eso realmente influyó en las plantillas, en los proyectos deportivos, o fueron capaces de aislarse de, oye, el club está atravesando por... O sea, llegó hasta... o sea, todo lo del club llegó hasta llegó a las plantillas, a la plantilla. Sí, como jugador sí. O sea, como jugador lo sentimos porque te salpica y lo vives. O sea, además estás un poco pendiente, y después porque influye a la hora de confeccionar las plantillas y de saber la falta de recursos que tienes. O sea, caes en una categoría que es nueva,
que dices, oye, complicado, aquí hay que volver a subir para poder salvar el club. Y el primer año, primera temporada no se consigue. Pero eso sí es verdad que a nosotros, por lo menos yo, lo sentía y lo vivía. Y también te digo otra cosa, la gente se unió para que el club siguiera. Contamos con un grupo de jugadores de la cantera que jugaban muy bien al fútbol, pero claro, estaban en la tercera categoría del fútbol español, que a un grupito o una camada de jugadores yo creo que nos perjudicó. También te digo una cosa, la segunda división yo no la cambiaré por nada. Me enseñó muchísimo y el hecho de fracasar, es decir, no poder alcanzar el ascenso cuando durante las temporadas regulares había hecho temporadas muy buenas, a mí me hizo ver el lado de que no todo es éxito, no todo es ganar, sino que tienes que arrimar el hombro con tu compañero, levantar la cabeza y decir, la temporada que viene, otra vez. Sí, porque sobre todo en todos los deportes y en el fútbol, ¿no? Yo creo que se nos educa, o sea, el mensaje que se da es un poco erróneo, creo yo. Es decir, probablemente son muchas más veces por el camino las que pierdes o las que no consigues los objetivos, en este caso colectivos, a los que los consigues. Entonces, yo creo que ahí es donde, en los muchos noes, es donde se forja realmente un jugador y donde creo que eso que tú te refieres, ¿no? De que te sirvió mucho para aprender, fue a base de me caigo, pero nada, nos juntamos los jugadores, que al final en situaciones complicadas donde yo creo que más se une un vestuario. A nosotros nos pasó con lo del Córdoba, o sea, si lo extrapolo un poco a eso que me estás contando, a nosotros el Córdoba es un masazo que pasará a la historia del club y al final al año siguiente pues se hace lo imposible, ¿no? Después de un golpe tan duro que al año siguiente seas capaz de conseguir un ascenso. Creo que habla mucho de cómo el mensaje que se tiene que dar en el fútbol de, oye, acostúmbrate a que por el camino vas a encontrar muchos más tropiezos que victorias en ese sentido. Sí, seguro. Y a nivel personal te curte, aprendes. Es un aprendizaje. O sea, estás en un deporte colectivo y tienes que, por ti solo, vale, no alcanzas el éxito, pero esto es cuestión de equipo y te tienes que apoyar en los compañeros y decir, bueno, pues entre todos, otra vez. Y a volver a intentarlo con el apoyo incondicional de la gente, de la afición, que ahí pasaron también una serie de circunstancias durante esas liguillas que se jugaron de ascenso a segunda A, que fueron enganchando a la gente. Eliminatorias de Copa, ligas regulares muy buenas, ilusión por llegar a esa liguilla. Pero claro, en el fútbol hay que jugar los partidos antes de... ¿Qué va? Y tiene 3 ascensos, 2 en España con la Unión Deportiva, por lo que estuve ahí averiguando, y 1 en Escocia. Sí. ¿Cómo se dieron? Es decir, todo esto que estás comentando, al final, con el paso de los años, significó un ascenso, o sea, trajo un ascenso. ¿Cómo fue ese primer ascenso con...? El primer ascenso fue el más bonito. El salir de la segunda división B para un grupito de jugadores que llevamos ahí años fue una liberación. Fue decir, bueno, ya está, ahora vamos a por lo menos donde debe estar el club y a partir de ahí a construir para llegar a primera. Y era cuestión de tiempo llegar a primera y efectivamente al final se consiguió. Fue muy bonito porque coincidió festividad prácticamente de San Juan, jugar una liguilla de ascenso que hasta ese momento era increíble, sin encajar un gol. Tenías que ir a Elche, con el empate te bastaba y ganas 0-4. El charter de vuelta, llegamos a las tantas de la mañana, la gente en la calle, la gente en el aeropuerto. No podíamos pasar, o sea, fue algo tremendo de la terminal a la guagua. La Guardia Civil nos dijo, dejen las bolsas, porque si van con las bolsas cargando va a ser un desastre. Ya le llevaremos las bolsas, nos tiraban de la corbata, o sea,
algo muy bonito, llegar a la puntilla, había un concierto, subir al escenario, habían terminado ya el concierto de los 40 en aquella época. eh, Ver la gente, bueno, ver la gente, no veías playa, veías cabezas cuando te subías al escenario. Y yo creo que fue una liberación, tanto para nosotros como para el aficionado. Dijeron, bueno, ya está. Se identificaron durante esos 4 años mucho con el equipo, con el club. Lo había pasado mal, es verdad que nos había costado, pero la gente seguía y al final conseguimos salir de una categoría que sabes que es muy complicado salir, porque el fútbol se iguala y el fútbol en cualquier categoría, por muy favorito que sea, los partidos los tienes que jugar. Y cada vez el fútbol está más igualado. En aquella época podías perder, llegar a las liguillas de ascenso en el mes de junio prácticamente, con un montón de partidos, ya en las piernas, a nivel mental, sabiendo que era el periodo clave para subir, no era sencillo, pero al final se consiguió y de ahí a llegar a primera división. Fueron ascensos diferentes, pero para mí llegar a primera división fue el último escalón. Es mi equipo, y en aquel entonces era mi equipo, vestía de amarillo, y mi ilusión cuando llegué era conseguir que el equipo llegara a primera división. Y lo pude conseguir porque compañeros míos se quedaron por el camino, que seguramente lo merecían más que yo por su trayectoria, pero en el fútbol también a veces hay esos periodos de suerte, que estás en ese momento, y a mí me tocó y pude vivir el sueño de jugar en las 3 categorías con mi equipo. Sí, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que a veces puede ser como muy cruel porque se queda gente por el camino, como acabas de mencionar, que a lo mejor se lo merecían muchísimo más que incluso uno mismo, pero es así. Bueno, el fútbol y la vida es así, Sí. en ese sentido. Y luego Las Palmas aterriza en segunda división y fueron años bonitos también. Es decir, la gente recuerda siempre esa Unión Deportiva Las Palmas de primera división que encandilaba a toda España, a parte de Europa, pero yo cuando veo, sobre todo porque yo soy de 1990, no soy tan... Ya me estoy convirtiendo en una persona mayor, pero no tanto. Pero cuando leo o veo o escucho de la Unión Deportiva de esos años, ¿no? Y sobre todo la afición estaba volcada con el equipo, con un estadio insular que eso rebosaba, que se respiraba fútbol todos los fines de semana. Y sinceramente me da un poco de... Siempre me dio cuando jugaba a Las Palmas, me da un poco de envidia porque creo que disfruté yo también de una etapa muy bonita en Las Palmas. Creo que el estadio de Gran Canaria ahora es un estadio muy acogedor, pero me queda esa espinita, que a lo mejor tú no la tienes, me queda esa espinita de vivir... nosotros también jugamos 3 años playoff, ¿no? Llevábamos 11 o 12 años, creo que hasta cuando conseguimos ascender otra vez. Creo que si nosotros hubiésemos sentido en el estadio el que nos arroparan un poquito más la afición, ¿no? El estadio Gran Canaria antes era muy soso. Era muy soso. O sea, ¿no? Me acuerdo de jugar ahí, yo qué sé, esas pistas de atletismo, todo gris. No escuchabas a la gente, no sentías eso que por ejemplo, viajabas otro fin de semana fuera y sí lo notabas. Entonces a mí me quedó esa espinita de no vivir esa etapa tan bonita de intentar devolver al equipo a primera división jugando en segunda con nuestra gente cerca, ¿no? Que sin embargo eso, el estadio de Insular tuvo que ser una barbaridad. Sí, porque tú comentabas primero que se ficharon muy buenos futbolistas y venían ya la base de lo que venía de segunda B. De segunda B eran buenos futbolistas y se jugaba bien al fútbol. La gente disfrutó mucho. Además, el aura del estadio. El estadio Insular era diferente. Para lo bueno y para lo malo. Sí, allí vivimos cosas muy bonitas. O sea, una ola en el estadio Insular es para pararte y ver la curva
haciendo la ola es decirle al árbitro, oye, espérate, que esto hay que verlo. Y dar un par de vueltas, ¿no? Saques de banda cuando el equipo funcionaba y tú veías, dices, joder, increíble. Ponía los pelos de punta, estaba jugando. Tenías que estar centrado en lo que... Pero era muy bonito. La afición ultra naciente, la grada naciente, o sea, la grada curva. Llegabas a los partidos y la naciente prácticamente llena hora y media antes. El aroma, el olor a césped, el estar tan cerquita. Y claro, también para lo malo, cuando los silbidos en aquella época se usaban los pañuelos, pues no era sencillo. Pero lo sentías como tu casa. O sea, te sentías como decía, bueno, la presión de jugar en el Insular, sí, pero es mi casa. Yo sé que están conmigo. Le tienes que dar. Desde que le des, la gente va a estar contigo. Y lo mismo, una vez terminaba el partido, tú salías del vestuario y caías a la calle. No tenías escapatoria. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Caías a la calle. Es decir, ahora pues coges el coche por el garaje, sales. Sí, está la seguridad que te aparta, ¿no? Pero por eso era muy familiar. Y yo te digo, nunca tuve un problema con la gente. Te venían, te decía, bueno, pues respetuoso con ellos, cariñoso. ¿Vale? Igual que ellos lo eran contigo. Pero el aura que tenía el Insular es difícil que lo tenga ahora el Gran Canaria. Sí, hombre, se ha modernizado todo, como en la vida, es decir, todo se moderniza, pero sí es verdad que yo tengo siempre esa cosa del Estadio Insular, ¿sabes? Me hubiese gustado jugar un partido solo. Yo cambiaría a lo mejor un par de años de fútbol en el Estadio Gran Canaria por haber jugado un partido en el Estadio Insular a rebosar de gente solo, claro, imaginando eso, el ambiente, el llegar, la gente en la calle, que no tienes escapatoria. Es decir, si querías entrar en el estadio tenías que pasar por medio de la gente. O sea, eso... Y el fútbol de antes. Y el fútbol de antes. Ahora los tiempos cambian, es lógico que tengamos este estadio, pero el fútbol de antes era eso, el césped alto, el césped seco, que durante años Federico Páez, que fue muy buen futbolista en la Unión Deportiva, estaba en el estadio, se encargaba del césped y nos decía el día antes, ¿qué hacemos? ¿Lo corto? Le decíamos, déjalo así, déjalo largo, Federico. ¿Le echo agua? Déjalo seco. Claro, nosotros estábamos acostumbrados. Jugábamos con eso. Era el fútbol de antes. Ahora es verdad que ha cambiado mucho. Y bueno, también compartiste vestuario con jugadores que pasan ya, leyendas vivas de la Unión Deportiva Las Palmas. Uno está aquí, su hermano, Socorro, Orlando, no sé, ¿qué anécdota nos puedes contar de esa etapa en la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Alguna que recuerdes con especial cariño? Incluso hablábamos del tema de la afición. Yo sí es verdad que si a mí me preguntan, tengo marcado 2 o 3 momentos que viví con aficionados que me marcaron, ¿sabes? Porque al final ves esa parte bonita del fútbol que te transmite pues la ilusión de una familia que solo está esperando que llegue el fin de semana para ir a ver a su equipo, o en este caso solo ir a ver a su equipo, y que tú eres su jugador favorito. ¿Alguna anécdota así que puedes recordar tanto del vestuario como con algún aficionado? Yo de ellos recuerdo sobre todo la alegría del jugador canario. O sea, a mí me tocó esos que tú comentas, Orlando, Socorro, Víctor Afonso, pero también Padrón, Verona, Carlos, al principio los gemelos, José Miguel Portero, Llano, Luis Saavedra, o sea, un grupo de Oscar, Pedro Luis, Armando, o sea, no me quiero dejar a nadie, pero es que... Todos son míticos. Son jugadores que cuando se juntaban jugaban muy bien al fútbol. Y después en el vestuario yo tenía un carácter más reservado, más introvertido, y yo me lo pasaba muy bien con ellos. Desde mi rol... Sí. Que estaba un poco más alejado, que muchas veces no estaba en el follón, pero sí me reía mucho con ellos. Eran muy desenfadados a la hora de afrontar lo que era un partido de fútbol, quizá por el talento que tenían Tony Robaina, con ellos 3, o sea, Orlando, Tony y Socorro, cuando se juntaban a jugar. Era algo increíble. O sea, anécdota, yo el mejor
regate que he visto en un campo de fútbol, lo vi en el Insular y se lo vi a Toni Robaina con el cuerpo. Un balón con dos centrales. Cuando nosotros veíamos centrales altos o equipos altos calentando, tú sabes que siempre miras de reojo. Sí, Y más en el Insular, cuando veías calentar, decías, uff. Y yo veía gente grande y decía, qué bien. Sí, porque antes no había vídeo. Antes esperabas a verlo. El análisis era el calentamiento. Sí, y muchas veces no encendían los focos, todos los focos, hasta empezar el partido, y empezabas a calentarlo mejor un poco más oscuro, ¿no? Pero los veías grandes y decías, bien, que sean grandes es bueno. Pues dos de esos centrales, el equipo no lo recuerdo, pero sí recuerdo un balón que vino de arriba, más venía alto, y Toni fue a por él. Un central fue con Toni y el otro venía en cobertura. Y Toni amagó para recibir el balón y se fue para el otro lado. Y se fueron los dos con él, se dio la vuelta y cogió la pelota. O sea, ese regate con la cintura como era, claro, pequeñito, centro de gravedad bajo, con una facilidad de movimiento, pues ellos tres, la pena fue que estuvieron 4 temporadas en segunda vez. Bueno, Toni después se fue al Tenerife y pudo. Pero Orlando y Socorro para mí han sido futbolistas. Y Víctor, que es verdad que también subió con nosotros y estuvimos muchos años juntos. Pero lo que te decía antes, había una generación de jugadores que también se merecieron vivir esa época de la Unión Deportiva y no lo consiguieron. Y yo me imagino, claro, decía, me puedo imaginar en un vestuario, ¿no? Después de un entrenamiento, Víctor Afonso, Padrón, que yo sí fueron mis entrenadores en Las Palmas Atlético y puedo intuir el tipo de personajes que podían llegar a ser como compañeros. Socorro también lo tuve como segundo entrenador en Las Palmas. Orlando no tuve la suerte de tenerlo ni como compañero ni en el cuerpo técnico, pero me quiero imaginar ese vestuario, ¿no? De, por ejemplo, el año que consiguen ascender a primera, en eso, después de un entrenamiento, en los viajes, o sea, tenía que ser un cachondeo, pero lo pasábamos muy bien. O sea, y eso se traslada al campo al final. Sí. Yo creo que ese tipo de ambiente, el que fuera mucho jugador canario, el que nos pasó lo mismo a nosotros en el año que ascendimos. Te tienes que juntar a ellos y decir, pues lo que te comentaba antes, oye, nos toca ahora otra vez, pero lo mejor... Me decías una historia de esto, te contaba lo del ascenso a segunda A en el aeropuerto. Bueno, pues cuando la Guardia Civil nos dice, oye, dejen las maletas, nos subimos a la guagua que se movía. Y claro, siempre cuentan. Falta uno. ¿Quién es? Orlandito. ¿Dónde está el nano? Todo el mundo buscando dónde está el nano. Y de atrás se oye, ahí viene el nano. Orlando no se había enterado de lo de la maleta y venía caminando con la maleta, claro, no llegaba, lo paraban, pues faltaba él. O sea, al final desprendían una naturalidad y no sé, Orlando ha sido para mí un futbolista extraordinario, poco valorado o no tan valorado como lo podríamos valorar desde dentro los que éramos sus compañeros. ¿Sabes por qué? Porque iba en pantalón corto a entrenar, porque iba en cholas, porque le gustaba la vela latina, sí, pero es de los nuestros. Buscaban un fenómeno, ¿no? Lo tienes aquí. Y para mí ha sido el futbolista más inteligente con el que yo he jugado. A los demás nos hacía buenos. Y como persona, pues al final te unes con ellos, te lo pasas bien y te alegras de sus éxitos, ¿no? Yo si tuviera que comparar, ahora esto que acabas de decir, ¿no? Que a los demás nos hacía bueno, para la gente que no, la gente joven que no sepa de Orlando, un Jonathan Viera. Por ejemplo. A mí Jonathan Viera me hacía bueno. Ya no solo a lo mejor técnicamente, sino la confianza que me daba a mí tenerlo a él en el campo. Exacto, eso. Igual que Valerón. O sea, yo te comentaba antes un grupo de jugadores. Sí, los dos. También fue compañero mío, pero quizás con Jonathan compartí más tiempo. Los dos Valerón también. O sea, Miguel Ángel completamente diferente a su hermano. Y Juan Carlos. Y a Juan Carlos al principio le costaba jugar. O sea, le costaba jugar en la Unión Deportiva. Pero era un jugador que, pues, ese tipo de futbolistas alrededor tuyo
te hacen mejores y también te dan seguridad. Sabes a quién arrimarte. Y en esas plantillas de la Unión Deportiva en aquella época había futbolistas de estos que tenían una cierta jerarquía y que si te juntabas a ellos te hacían mejor. Aprendías de ellos y en el campo te hacían mejor futbolista, sí. Y luego ascienden a primera. Uh-huh. Para ti imagino que fue también como otro sueño cumplido, ¿no? Sí. El hecho de llegar a la máxima categoría del fútbol español con el equipo de tu corazón, con el equipo de tu tierra, tuvo que ser algo increíble. Fue lo mejor, que era la guinda, el último peldaño ese que te decía, llegar a primera división, poder disfrutarla. Es verdad que no jugué mucho, pero estar en primera división para mí era el final de lo que iba a ser mi carrera en la Unión Deportiva. Lo tenía claro. Quería vivir una experiencia fuera de España. No tenía interés por irme a otro equipo aquí, y me surgió la posibilidad de irme a Escocia porque tenía en mente después pues, seguir con mis estudios en Inglaterra, y así lo pude hacer, y pude además caer en un club con el que me sentí muy identificado y con el que me acogieron muy bien y guardo muy buen cariño, sobre todo el primero, el Rey Robert. El Hamilton fue algo circunstancial porque fueron los últimos 5 meses de mi carrera deportiva. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Escocia? País nuevo, cultura, no sé, fútbol diferente. ¿Cómo vives esa transición? ¿Te costó adaptarte realmente ya no solo al país, a la vida, sino al fútbol de ahí? Sí, un fútbol diferente. Llegué además con el objetivo de que me querían ver jugar. Me dicen que llevo unos cuantos entrenamientos y dicen, oye, vamos a firmar. Me lesiono un poquito con un pequeño molestia en la rodilla, estoy casi un mes parado. Ese mes claro, todo nuevo, encima lesionado, pues te cuesta arrancar. Pero me gusta lo que veo. O sea, creo que me exige el hecho de ser una competición diferente, un fútbol diferente y en un país diferente. Me va a exigir el hecho de... Y te digo diferente, ni mejor ni peor, porque si nos ponemos a comparar, no, el fútbol español es una cosa, el fútbol escocés. Pero a mí me gustó lo que vi y después me adapté. De hecho, en la segunda temporada, es verdad que en la primera no llego en el mes de octubre aproximadamente y no empiezo a jugar hasta noviembre, pero la segunda temporada ya firman a un entrenador español y nos ponemos los dos a entrenar. Él como manager, que gestiona incluso el presupuesto, y yo a su lado para diseñarle los entrenos, planificarlos y vivir otra experiencia diferente. Algo que en España no es habitual, pero que en aquella época en el fútbol escocés o en el fútbol inglés sí era más habitual y además perfectamente entendible por todos. Es decir, los compañeros, la prensa, los aficionados, la directiva lo entendía. Es decir, tú eres el entrenador, jugador veterano, pero no hay ningún problema. Te obliga a dar el 100%, te obliga a ser ejemplo y te obligaba a entrenar. Pero como nos gustaba entrenar, preparamos los entrenamientos para nosotros, cambiamos un poquito la metodología. Tuvimos una experiencia durante 2 años muy enriquecedora y muy buena. O sea, para contextualizar esto, o sea, fuiste entrenador-jugador de un equipo de fútbol profesional. Sí, éramos dos. Sí, yo llevaba más la preparación física y era el entrenador asistente, y Antonio Calderón era el manager que gestionaba el presupuesto, que se lo daba el presidente en la segunda división escocesa. Es decir, no éramos la primera, pero era la segunda, equipo profesional.
y nos lo pasamos. No te puedes imaginar. Los primeros días fueron difíciles, las primeras semanas cuando empezamos. Él hablaba, yo quitaba conos, colocaba conos. Pero también participabas en la tarea. Claro, participaba. Nos íbamos a correr, claro. Corrían detrás mía. O sea, yo les marcaba. Pero lo entendían perfectamente, no había ningún problema. Eso te iba a comentar, es decir, cómo cayó eso dentro de la plantilla, el hecho de decir, porque ya te digo eso en España es impensable, imposible. Cayó bien. Pero por lo que comentabas, como que ya venían de atrás con esa filosofía y le daban esa... Cayó esa bien, naturalidad. lo aceptaron y lo más complicado, al final, si los resultados van bien, lógicamente todo te acompaña. El equipo hizo muy buena temporada, cambiamos un poquito modelo de juego, la forma de jugar, la metodología y era diferente. O sea, es adaptar un poco nuestra experiencia en el fútbol español a lo que era el fútbol escocés en nuestro club, en nuestro equipo. Y funcionó, durante 2 años funcionó. Claro, yo me pongo un poco en tu piel y a lo mejor cuando llegaste te encontraste un fútbol totalmente diferente, un fútbol a lo mejor en el que tú sí encajabas, porque al fin, si eres futbolista y a nivel profesional, yo sería capaz de adaptarme a un sistema mucho más defensivo donde renuncie un poco más a la pelota, pero no quiere decir que sea el que mejor me venga a mí, o en este caso a ciertos jugadores de la plantilla. Y yo creo, por lo que puedo intuir, creo que cuando a ti se te da la posibilidad esa, ahí viene ese cambio de metodología de decir, pues mira, vamos a intentar un poco lo que yo he vivido en España, adaptarlo aquí, que con el convencimiento y las ganas seguramente pueda Claro. salir bien. A mí me pasó algo curioso, la primera jornada de liga. De no tocar la pelota. Exacto. La primera jornada de liga que yo jugué un partido oficial, yo no la veía. Como un partido de además, tenis, pero por arriba. Me metieron en el centro del campo, un poquito por el centro, con la ayuda de otro. Y claro, yo veía y cuando terminó el partido tenía un entrenador escocés, muy gracioso además, que había sido jugador del equipo. Y me dijo, bienvenido al fútbol escocés. Este es el fútbol escocés. Y yo decía, vale. Me refería, cuando llegué me gustaba lo que había visto, pero claro, cuando me pusieron a jugar, digo, wow. Después es verdad que me fui adaptando. Allí, lateral derecho recibía en aquella época, si no tenía opción, jugaba al largo y apretaban. La segunda temporada, cuando llega Antonio Calderón de entrenador, habla conmigo y me dice, vas a jugar de lateral derecho. Digo, pero si vengo jugando aquí, vengo jugando arriba. Dice, no, pero quiero alguien que tenga la pelota, la experiencia, ya tenía 33 años. Dice, y que no la pierda. Que desde atrás empecemos a construir y a tener la pelota, no rifarla. Entonces eso fue entendí perfectamente lo que le hacía falta al equipo y me adapté a esa posición y la disfruté muchísimo. Y disfruté mucho mi estancia allí con este club, con el Rey Robert, porque por las tardes me iba con los chicos de la cantera, entrenaba con ellos en un país que jugué prácticamente toda la temporada con guantes, que en el mes de mayo mis compañeros, cuando estaba terminando y jugaba con guantes, me decían, ¿estás jugando con guantes? Digo, pero es que estoy helado. Que había días que el campo estaba congelado. O sea, otra de las cosas fue mi segundo partido, que era en casa. Cuando llego allí, paso el martes por las oficinas que estaban en el estadio y digo, oh, qué bien, ¿qué tal? Bueno, a ver qué tal el partido del sábado. Y me dice uno de ellos, a ver si se juega. Digo, ¿por qué? Porque como llegué el partido el sábado a las 3 de la tarde, dice, porque dan nevada, hielo durante la noche del viernes. Digo, pero sí, y aciertan, ¿sí? Y efectivamente tuvieron que hacer la prueba, que en aquel entonces un árbitro de la zona iba y metía una llave en el césped. Si la llave entraba, decían, el campo se puede jugar. Si la llave no entraba, decían, se suspende, se aplaza, o vamos a esperar a 3 horas antes. Es verdad que los desplazamientos eran diferentes, pero bueno, si el equipo ya estaba en la ciudad, decían, bueno, pues se aplaza y ya está. Pero
Aprendí muchísimas cosas que eran totalmente diferentes. Sí, que pensabas que no pasaban en el fútbol, como este tipo, estas cosas. De limpiarme las botas. Un juvenil me limpiaba las botas. A los jugadores profesionales te limpiaban las botas. Desde el primer día yo le dije, no. Imagínate, embarradas ahí casi todos los días, llovía. No, yo te limpio las botas. Estas y las que tengas. Y lo aceptaban. No pasaba nada. Y limpiaban después el vestuario. O sea, algo que aquí es impensable. Se ha perdido. Se ha perdido con los años. Se dice, hombre, yo recuerdo cuando yo empecé la Unión Deportiva, a mí me tocaba. No a lo mejor hasta el punto de limpiarle las botas a los veteranos, pero sí en los viajes, los baúles, los Claro. bultos, Claro. cuando había que hacer cualquier cosa, oye tú, juvenil. Claro. Y se está perdiendo. Sí, se pierde. Y se ha perdido. Exacto. Y los rondos, para adentro. Sí. Un juvenil. No, pero los más jóvenes. Y te lo discuten. Sí. ¿No? Ahora lo ves discutiendo entre ellos. No. Para adentro, ya está. Al centro. Ya aprenderás. Ya te tocará estar fuera. Pero eso es así. Y ellos lo aceptaban. Michael Robinson, el periodista, hablaba del aprendiz de futbolista. Y son estos. Los que han ido pasando un periodo de aprendizaje en el fútbol. Jugadores ingleses de la talla de Owen, de Beckham, este tipo de jugadores de los años, final de los años 80, principio de los años 90, han pasado por ahí. Todos han sido aprendices de futbolistas, han limpiado botas, han llevado la ropa, se han encargado de limpiar los vestuarios, de colocar el material para los entrenamientos. Eso lo hacían ellos. Y a cambio, los juveniles que teníamos en nuestro equipo podían entrenar con el primer equipo. O sea, 5 o 6 siempre estaban. Los viajes, el entrenador citaba 2 de los juvenil en la convocatoria. Se quedaban fuera, pero llevaban los baúles. Se encargaban de todo lo que hacen, las labores que hace un utillero. Y lo tenían perfectamente asumido. Sí, yo lo recuperaría. O sea, y esto puede sonar un poco ahora, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás contando? Yo esas cosas del fútbol las recuperaría. Porque creo que da mucha disciplina al futbolista. Y creo que eso después se termina trasladando al campo. Creo que hoy en día hay jugadores más vulnerables, más frágiles, porque quizás no se les ha forjado desde que vienen desde abajo, sino ahora todos tienen derechos. Parece que es como que tienes que estarles convenciendo de, oye, no, pues mira, tú tienes que llevar esto, te toca llevar esto porque acabas de llegar. ¿Sabes? Es cuando antes era, a ver, aquí no hay discusión ninguna, esto lo tienes que hacer y punto. Y si no lo haces, bueno, es que no tenías la posibilidad de no hacerlo. Hay códigos internos. Exacto. En el fútbol y en los vestuarios. Que son los que hay que recuperar, creo yo. Pero, claro, y hay que observar mucho. Cuando eres joven tienes que observar mucho qué pasa alrededor tuyo y aprender de los veteranos. Yo tuve la suerte de, en Maspalomas, cuando empezaba y era un niño, de tener a jugadores que los había visto en el estadio. A Pepe Farías, que además como persona es increíble, pero es que era maestro. O sea, estaba formado. Tuve también durante una etapa a Julio Durán. Muy poquito tiempo que estuve en Maspalomas, después llegó Roque Olsen y se lo llevó. Fue para mí un maestro a la hora de observar qué hacía. Tuve a Mini, que venía de la Unión Deportiva Las Palmas. Tuve jugadores que yo los miraba para aprender. Y eso a mí me enseñó mucho. Pero claro, parte del jugador joven no es que tú quieras exigir al joven una serie de reglas. No, tú las tienes que ir aprendiendo. Y eso se aprende con la observación. Y eso pasaba antes mucho. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Que lo sepas totalmente, al 200%. Y bueno, y en Escocia
tu carrera como futbolista. Lo hablábamos fuera de micro. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es ese diálogo interno contigo mismo? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cómo es ese proceso de si realmente el fútbol te fue abandonando poco a poco o empezaron a aparecer otras cosas en tu vida que ya la balanza ya... Porque para mí muchos años, cumplí 35 ahora en agosto, para mí muchos años siempre fue como la balanza, cuando ponía cosas en la balanza era el fútbol, o sea, no se veía, pesaba demasiado. Y como que con el paso de los años, las lesiones, las inquietudes de uno, pues la propia vida, la balanza se ha ido compensando y ahora estoy en ese momento en el que el fútbol, sigo jugando en el Panaderías Pulido, pero ya como que ya está empezando más un poco la vida después del fútbol. Te estás preparando. Me estoy preparando. Entonces, ¿cómo viviste ese momento en tu carrera? Yo te decía antes, quería vivir una experiencia fuera. Cuando llegué allí y entendí que era el sitio donde debía estar, mi experiencia se alargó. Porque llegué con prácticamente 32 años, pero sí que después de la primera temporada, cuando empecé a vivir estas experiencias de entrenador asistente de jugador, etc., y a disfrutar del fútbol escocés, me planteé los 35 como edad para retirarme. Tenía algunas molestias de espalda, siempre tiene secuelas, y yo decía 35 y lo dejo. De hecho, esa temporada que es la última, porque mi idea era vivir una experiencia a nivel futbolística, trabajar en un país diferente. Por medio del fútbol, qué mejor, vivir en otro país, aprender el idioma a medida de lo posible. Y el último objetivo era bajarme a estudiar a Inglaterra un máster en gestión deportiva. Y de hecho en mi última temporada mando toda la documentación y me aceptan. Y me voy unos meses al Hamilton y el Hamilton me dice que quiere volver a contar conmigo. Y le digo que no, que los 35, que yo lo tenía ya claro, que dejo el fútbol y que me voy a empezar con lo que era la otra vida. Creo que es muy importante anticipar, lo hablábamos antes, y planificar antes de tiempo. Que no llegue ese momento y digas, ¿ahora qué hago? No, anticipa, porque el final te va a llegar. Te cueste, tarde más o tarde menos, te cueste más o te cueste menos, te va a llegar. O sea, está claro. Mental. Prepárate a nivel mental. Y después a nivel físico, sabes que a partir de los 30 el cuerpo no recupera igual. Sí, hay que mimarlo todos los días. Sí. Imagínate hace 25 años. Ahora tienen los futbolistas más recursos, están más preparados, son más atletas. Pero a partir de los 30 a mí me costaba recuperar. Y lo tenía claro. 35 lo dejo y efectivamente así fue. Y sin ningún trauma, sin ningún problema. O sea que yo el mensaje lo tengo claro. Es decir, anticípate y no esperes porque entiendo, ¿no? que el vacío que deja el fútbol es muy grande. Y hay que rellenarlo porque la vida sigue. Durante muchos años pensamos que vamos a ser futbolistas toda la vida, pero es una carrera corta, que de repente te ves con 34, 35, algunos que tienen la suerte, tenemos a David García todavía por ahí con 42 años, que todavía tiene ganas de jugar al fútbol, pero bueno, pero que se acaba. Y para muchos se acaba con 35, 36, 37 años, tienes toda la vida por delante. Te gusta el fútbol, es parte de tu vida. Pero hay otras cosas que alimentan tu vida personal y tu vida profesional. Tenía un entrenador que decía, fútbol 24 horas. No estaba de acuerdo. ¿No? Yo tengo el fútbol, pero tengo otras cosas. Tienen que pensar en fútbol 24 horas. ¿No? Piensas en fútbol 24 horas cuando eres entrenador. Por eso lo mejor es ser futbolista. Pero cuando eres futbolista, tienes otra cosa. Pude compaginar la carrera de educación física durante mi etapa de futbolista y a mí me servía de vía de escape. Mi grupo de amigos eran mi vía de escape.
siguen siéndolo hoy en día, te acompañan, tienes otra vida, pero lo llevas como algo natural, aprendes de ellos, te arropan, te enseñan, lo mismo, observas. Somos jóvenes, sí, pero eres futbolista, hay otras cosas. Y luego empieza esa parte tuya, ese rol tuyo, ese nuevo rol que es ligado al fútbol, pero desde el otro lado, ¿no? No desde la parte futbolista, sino un poco desde la parte técnica, desde la parte de ese grupo de entrenadores, preparadores físicos. Tengo aquí anotado Albacete, ¿Sí? como preparador físico. Luego fuiste a Arabia Saudita. Y luego llegas en 2017 a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se dio ese momento? Sí, llego de Escocia y también hay una etapa muy bonita de 2 años en el Castillo con Asier. El mítico Castillo. Que Asier termina de jugar, que fue compañero mío en la Unión Deportiva Las Palmas, termina de jugar en el Castillo en segunda B, el equipo baja, y la transición de él es rápida, se convierte en entrenador. Y busca a alguien, mismo perfil que Antonio Calderón, que decía, oye, yo entreno aquí, pero necesito a alguien al lado que me ayude con los entrenamientos. Y Asier contacta conmigo un montón de meses antes de que terminara la liga y de que él fuera entrenador, y me decía, digo, pero vente, pero si todavía estoy aquí fuera, si todavía no he llegado a Las Palmas, me decía, vente. Y estuvimos 2 años. El segundo año nos eliminó el Barcelona B de Guardiola, que jugamos el playoff para subir a segunda B, justamente la semana que nombraron a Guardiola entrenador del primer equipo. Esa fue mi primera aventura. Al mismo tiempo tenía algún proyecto con el Cabildo sobre juego limpio y el deporte base. Trabajábamos mucho con los colegios, con los centros escolares. Y es verdad que después me surge lo del Albacete. Otra vez entra por ahí Antonio Calderón y necesito a alguien. Y estaba a gusto viviendo aquí con el proyecto del Cabildo, pero el gusanillo del fútbol tira. Eso tira mucho. Y me fui para allá una temporada, él no terminó la temporada. Volví y después de volver, digo, bueno, ¿ahora qué hago? Surgió la posibilidad de ir para Arabia con un grupo de entrenadores que estaba al frente López Caro, y nos fuimos para allá y me fui a lo que es la base de las selecciones nacionales de Arabia Saudí, sub-17, sub-19 e incluso la sub-14 por un tiempo. Y ahí conocí a Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, que estuvo por aquí hace poquito. Sí, Miguel Ángel, le mandamos un abrazo. Que lo conocía de referencias, pero lo que son las cosas, 2 canarios, coincidir tan lejos, al final el vínculo, y él se portó conmigo cada vez que iba a Qatar, me recogía, me llevaba. ¿Cómo es eso de que vas a cualquier lado y hay un canario? Ay, pero es que es verdad. Pero a cualquier lado. Yo he ido a Nueva York y encontrarme un canario. Es que es verdad. Y te vas a Escocia y te lo cruzas. Y en Arabia, en la embajada, había en lo que es una persona joven que se iba de aquí para empezar su carrera diplomática, digamos, dentro de lo que es la embajada de España, y un día voy a una celebración en la embajada y me encuentro a un policía de Telde. Se imagina. Y su mujer, que me toca y me dice, digo, sí, dice, ¿y tú también? Sí, canario, es que mi marido está aquí. Bueno, pues me invitaron a un sancocho allí el día de Canarias. O sea, poca gente se habrá comido un sancocho en Arabia Saudita. Y desde entonces, siempre el día 30 nos mandamos un mensaje de felicitación, y eso es lo que te queda, y es lo que te estoy contando yo ahora, que el fútbol tiene muchas cosas que son muy bonitas, pero el factor humano, cuando lo hay, eres canario, estás fuera, esto te marca, y a mí me marcó y se agradece, y muchas veces son como un salvavidas que te manda a la vida de
soy un policía de Telde, de repente te ve comiéndote un sancocho, o sea, y son cosas que obviamente uno ya se las queda para toda la vida. Sí, sí, pues siempre. Y luego y luego acaba esa etapa. ¿Y cómo se te plantea volver a la Unión Deportiva? Me vuelvo son casi 3 años en Arabia, me vuelvo y es verdad que me encuentro un vacío aquí porque no es fácil. Sobre todo cuando estás, yo creo, a mí me pasó con el fútbol cuando pasas mucho tiempo de la isla, como que cuando llegas, la gente, aquí la rueda sigue rodando, la gente sigue haciendo sus vidas, y de repente llegas tú y es como, adáptate, ¿no? Y métete en esa rueda que va a 1000 kilómetros por hora y tú llegas como a 10. Perfectamente. ¿Cómo me engancho? ¿Dónde? Claro, ¿y qué hago? Cada uno tiene su vida, su actividad profesional, su actividad personal. Yo llevaba mucho tiempo fuera y me planteo qué hago. Y se me ocurre mandar documentación también a una universidad en Liverpool porque quiero tocar el tema de nutrición. Y digo, bueno, pues si estoy aquí, para estar aquí, aprovecho y me voy y saco un máster en nutrición, si me aceptan. Y bueno, pues me vuelvo a ir, pero por lo menos estoy siendo algo productivo. Y es así. En 2015, 2016, ese curso me lo paso en Liverpool y ya cuando vuelvo empieza a sonar la posibilidad de ir a la Unión Deportiva Las Palmas. Y se cumple y termino entrando. Llegas de la mano, o sea, yo lo recuerdo estando sentado así, primer día de pretemporada, llegas de la mano de Manolo Márquez. Sí. Que fue un inicio un poco convulso porque venía de Servi, porque no se sabía, o sea, que al final fue el año que se termina descendiendo otra vez a segunda división yo creo que también porque se juntaron muchos factores que terminan influyendo directamente en el equipo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo me fui también en enero. Sí. Pero es que cuando pensaba un poco en casa en ese momento, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy breve contigo, porque compartimos muy poco tiempo encima de un rol, nos conocíamos de antes, sí. Los dos hemos estudiado en el Loyola. Creo que eso también siempre fue como que cada vez que nos cruzábamos teníamos esa conexión. Y de repente empezamos a trabajar juntos y hasta el punto que todo se dio que fuiste entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Algo que nunca me lo planteé. Exacto. O sea, la pregunta era, ¿te lo imaginabas en algún momento? Nunca me lo planteé, nunca me lo imaginé, nunca lo perseguí. O sea, sinceramente, nunca. Se dieron una serie de circunstancias y lo entendí como parte de mi vínculo con el club. Y me tocó, o sea, por circunstancias que no se van a volver a repetir nunca, o sea, es así. Pero tenía que estar y estuve. Tiempo que hizo falta. Al final fue más de lo que pensábamos, pero fue estar en ese momento y un servicio al club porque la situación no era fácil. Y terminó. Y terminó también mi vínculo con el primer equipo y a partir de ahí me vinculo más con la fundación, con acciones formativas, acciones sociales, culturales, todo lo que es la responsabilidad social corporativa que se gestiona y se canaliza a través de la fundación, porque el club ha crecido un montón y fue una etapa muy bonita, a pesar de que las cosas no salieron. Una etapa muy bonita, vivirla durante esa temporada, pero ahora creo, sinceramente, que estoy donde debo estar. ¿Y cómo fue ese momento en el que, yo me río, pero porque tiene que ser una anécdota bastante... ¿Cómo fue ese momento en el que te ves quizás en ese rol un poco dentro del cuerpo técnico, ¿no? Un poco a la sombra, a un paso al frente... Paquito siendo entrenador de Las Palmas dirigiendo un partido de primera división?
O sea, ¿fuiste consciente realmente o fuiste consciente con el paso de los meses o cuando ya todo se calma un poco de, joder, fui entrenador de Las Palmas? Había que dar un paso al frente. O sea, yo creo que... En un momento complicado. Sí, un momento complicado. Yo creo que muchas alternativas no había en ese momento. Había también un partido a los 3 días. Creo que el club no tenía margen de maniobra y al final lo asumí como parte del proceso. Es decir, parte del proceso de esa temporada, parte de mi proceso y porque estás ahí y que a lo mejor pues llegó ese momento, pero que te digo, y aquí creo que hay compañeros míos que se han preparado muchísimo mejor que yo y no han tenido esta oportunidad. Y la tuve yo. O sea, las cosas del fútbol que no sabes, y lo hablábamos también antes, no sabes por dónde te va a salir. Yo no buscaba esto. Y me decía, no, míster o entrenador, yo era un compañero más. Yo trataba de acompañarlos en ese momento, con una serie de responsabilidades que eran complicadas, ¿eh? Porque lo peor es dejar a gente fuera, tomar decisiones para montar un 11 en tu equipo, con gente tuya, ¿eh? Más complicado todavía. Pero había que afrontarlo. Bueno, pues se afronta. Pero yo intenté acompañarlos, que tuvieran un referente. Oye, pues las cosas salen mal, mírenme a mí. Mírenme a mí. Y ya está. Dejen a los demás tranquilos. Mírenme a mí. Yo estoy aquí cerquita de ustedes. Soy como ustedes hasta hace poco. Y me siento uno de ustedes. Ya está. Entre todos. Cosas podrían salir mejor o peor. Entre todos. Y con el apoyo de la gente. Que también al final estuvo. Bueno, pues el fútbol tiene una serie de circunstancias y las temporadas, ¿sabes qué? Hay diferentes aspectos que te van marcando. Bueno. Fueron 3 partidos, ¿no? Fueron 4. 4. No tenía esa duda. Fueron 4 que incluso se llegó a decir, ¿no? La gente pedía, pues que... En aquella época... Que siga Paquito, porque creo que debutas con victoria. Sí, contra el Betis, pero bueno. Contra el Betis en casa. Quien gana son los jugadores, ganan ustedes. Sí, sí. Y es que en realidad... Sí, pero sabes cómo funciona el fútbol. Sí, sabes que es como la prensa... muy ventajista, veníamos de una mala dinámica, de repente Paquito, un hombre de la casa. Yo recuerdo decir que, y hablar con ellos y decirle a los periodistas, vamos a ver, no busquen aquí nada más, que no hay. O sea, los jugadores han hecho un buen partido y ya está, tienen calidad. Momentos difíciles, bueno, pues he intentado acompañarlos, ya está. Pero es verdad que al final fueron, creo, 21 o 22 días posiblemente los más intensos de mi vida. Probablemente los 22 días más intensos de tu vida. Y ahora vamos a profundizar porque a mí hay una parte que me gusta mucho y quería que saliera y tuviera un peso importante en el podcast, que es la parte de la fundación. Ahora formas parte de esa estructura, ¿no? Que tiene la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. Cuéntanos un poco... ¿En qué se basa? ¿Cómo es el día a día de una fundación, de un equipo profesional, de la élite del fútbol? Hemos crecido ya como club. Tú has estado formado parte de él y es increíble el cambio de un club profesional y de la Unión Deportiva Las Palmas en estos últimos años. De los años 90 a hoy en día es increíble cómo ha crecido y cómo el club tiene una estructura sólida, y una de esas patas ahora también sólida es la fundación de la Unión Deportiva. Prácticamente todos los clubes de primera y segunda división, clubes profesionales, tienen fundaciones detrás. La Liga tiene una fundación de hace ya más de 30 años, que además vela por el funcionamiento de las diferentes fundaciones, ¿no? Tenemos proyectos propios, algunos de ellos que los desarrollamos de manera conjunta con la Fundación del Club Deportivo Tenerife, impulsados por el Gobierno de Canarias: discapacidad, promoción del deporte base, envejecimiento activo.
Tenemos algunos más específicos, como es la política de protección de las personas menores de edad, que por ley desde hace unos años tenemos que cumplir una serie de medidas, y desde la Fundación hemos desarrollado una política de protección para crear entornos seguros en lo que se refiere a todas las actividades de la Unión Deportiva, garantizar el bienestar de todos los menores que participan en actividades. Tenemos también y manejamos desde la Fundación lo que es el patrimonio y el archivo histórico. El compañero Carmelo en la Fundación, que de cara a un futuro, para tratar de que exista un museo donde se pueda exponer todo aquello que tenga que ver con la Unión Deportiva Las Palmas. Y si a eso le sumamos peticiones, invitaciones a diferentes actos de diferentes asociaciones que firmamos convenios de colaboración, pues el día a día suele ser diferente. Pasamos tiempo en el club, pero también pasamos tiempo fuera, porque damos charlas, acciones formativas en cuanto a nutrición, en cuanto a valores, tema de discapacidad. La Fundación a nivel humano también ha crecido. Tenemos un muy buen equipo, y esto también a nivel personal me lleva a estar en contacto con los diferentes departamentos del club, y te encuentras gente y personas en el club que merecen la pena. Y por eso te decía que el club ha crecido desde arriba hasta abajo de una forma increíble, y hay profesionales muy buenos y sobre todo muy buenas personas que hacen que la Unión Deportiva sea más grande, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos, y lo hablo contigo y lo quiero compartir contigo a ver si estás de acuerdo, es aprovechar el fútbol, ¿no? Que al final es algo tan potente que para muchas personas puede servir como una vía, ¿no? Como el coche, cuando tú quieres llevar algo a un sitio, pues el fútbol es un canalizador de muchas cosas. Para mí lo más importante, sobre todo, y como jugador siempre lo intenté transmitir, es que somos personas. Somos futbolistas, pero detrás del futbolista hay una persona que tiene que tener una educación, unos valores, un respeto, ¿no? Que se tiene que trabajar y que se le tiene que inculcar a los chicos, sobre todo. Hoy en día yo pienso que en la etapa de un niño, ¿no? Hasta que llega a su madurez, se tiene que cambiar un poco el enfoque de: yo estoy entrenando a un niño de 14 años, pero no solo lo estoy entrenando para ganar, o sea, con el objetivo de ganar el fin de semana. Lo estoy entrenando para que, obviamente, sea mejor jugador. Obviamente, si el ser mejor jugador conlleva a que el fin de semana puedas obtener una victoria en el partido que juegues, perfecto. Pero creo que hay muchas cosas detrás que los entrenadores, los formadores tienen que inculcar a todos estos chavales que son el futuro del fútbol o de la sociedad. Entonces, para ti, un poco, ¿qué 3 valores, ¿no? Que lo tengo aquí, se pueden transmitir a través del fútbol? ¿Qué te gustaría transmitir a través del fútbol? A ver, uno de ellos, para mí, que es fundamental, es el compañerismo y el trabajo en equipo. Es decir, juegas al fútbol, juegan 11, pero es que hay una plantilla de 20, 22. Entonces eso te requiere que te comportes de una determinada forma. Es decir, a nivel individual no, hay un colectivo. Tú formas parte de ese colectivo, pero tienes que respetar las decisiones de los educadores, de los entrenadores, y tienes que respetar a cada uno de las personas que forman el grupo, además de tus compañeros. ¿Vas a jugar o vas a jugar? Eso hay que saber gestionarlo. No solamente por los chicos que juegan en cualquier equipo de fútbol base, sino por la familia. El papel de la familia es fundamental. Tienen que acompañarlos. Ellos se tienen que sentir seguros con la familia.
¿De qué nos vale hablar de rendimiento? Cuando en realidad debemos de premiar otro tipo de valores. ¿Qué persigues? ¿Que tu hijo triunfe? No lo sabes. Es muy difícil el fútbol, salvo que haya un talento y a lo mejor te quedas por el camino. Pero esa formación integral es fundamental. Tú lo decías antes, futbolista y persona. Pero es que persona, el valor humano, no se va a acabar nunca, hasta el final. Futbolista se te acaba. Eso se te va a acabar. Pero la formación integral es fundamental. Y para mí, a mí me gusta mucho la formación. De hecho, siempre he querido estar formado. Y hoy en día pienso que debería haber hecho más formación. Porque es la base de, cuando estás en el deporte, la base de tener y de entender ese proceso. Y aquí podríamos hablar un montón de cosas, pero es un proceso, ese proceso de aprendizaje hay que cumplirlo. Empezando por los valores que el deporte puede transmitir. Hay valores positivos que el deporte, no el deporte por sí solo, sino también las personas que están alrededor. Y los formadores son ejemplos. Los jugadores son ejemplos. Los comportamientos por imitación de los chicos de abajo en relación a los profesionales, claro. Tú como jugador profesional eres un ejemplo para los demás. Porque ellos te miran, ellos te observan. Y tienes que comportarte según lo que representas. Y nosotros llevamos el escudo de la Unión Deportiva. Pues yo ese mensaje de que somos espejos, los jugadores son espejos, también lo llevaría a los padres de esos chicos. Porque sí es verdad que los jugadores son espejos, pero los padres también son espejos. Entonces, yo estoy cansado es una lucha que siempre tendré. Yo, no sé si por suerte o por desgracia, creo que, ahora lo analizo ya con 35 años, creo que un poco por suerte no tuve, o sea, tuve más el acompañamiento de siendo un crío de mi abuelo, que fue una persona de fútbol, que fue una persona que respetó mucho los procesos. Es decir, el niño tiene su entrenador y que el fútbol, y que pues que si no juega, no juega, algo estará haciendo. ¿Sabes? Que se saque un poco las castañas del fuego él solo. Eso lo analizo ahora y creo que fue una suerte de no tener a unos padres que muchas veces se dice, ¿no? Cuando hablas en conversaciones de bar, en conversaciones tal, es como el padre frustrado que quiere que su hijo sea futbolista porque él no llegó a hacerlo. Entonces, yo creo que en esa etapa formativa, en la que yo también creo que me veo, ¿no? En un futuro, cuando hablábamos antes de... Creo que he hecho un poco ya mis pinitos en cadete preferente, estar en ese acompañamiento con los chicos, y lo disfruto mucho. Disfruto mucho estar en el proceso de coger a un niño en pretemporada y ver su evolución, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano, durante la temporada. Pero sí es verdad que sin obviar que yo siento y creo que también hay que empezar por los padres. Sí, la familia es fundamental. Padres, abuelos, hermanos, primos. Todo el entorno todo el entorno chico. y todos los agentes deportivos que se mueven alrededor de... Bueno, eso ya... Pero si hablamos de la familia, lo comentábamos antes, acompañarlo. Es decir, tú tienes que premiar el esfuerzo de ellos. Tienes que gestionar bien tus emociones como padre. Tienes que controlar la ansiedad. Tienes que saber medir, porque tu hijo, al final, tu comportamiento va a influir en tu hijo. Es decir, tienes que, además, hacer un esfuerzo parece una tontería, pero muchas veces aprenderte las reglas, saber las reglas. Porque a veces protestas algunas cosas que dices, pues tengo que aprender las reglas del juego. Y tengo que ser un ejemplo de comportamiento en la grada. Porque si delegamos en profesores para la educación
académica de los niños, ¿por qué? O de las niñas, ¿por qué no vamos a delegar en los entrenadores para la formación deportiva de esos mismos niños, esas mismas niñas? Ahora, yo como padre, lo que te voy a exigir es que estés preparado y que estés formado. Eso sí, pero el resto, ganar o perder, es parte del proceso. Y lo has explicado muy bien. ¿Cuál es mi objetivo cuando estoy con un cadete? Su evolución. Estamos aprendiendo a jugar al fútbol, que aprendan a jugar al fútbol y que evolucionen y que tú digas, ha evolucionado como futbolista y como persona. Está integrado en el grupo. Es feliz. Que no se olviden los padres. Tienen que divertirse. Y así llegan a profesional, tendrán un montón de dolores de cabeza. Pero en estas edades, infantiles, alevines, benjamines, cadetes, divertirse. Es verdad que después pasa a juvenil, pero si perdemos el aspecto lúdico de un juego, porque el fútbol no deja de ser un juego, ¿en qué nos va a quedar? Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando ya este episodio creo que nos hemos pasado un poco de la hora y vamos a irnos un poco a esa parte más personal que siempre gusta del invitado. ¿Qué partido recuerdas con especial cariño? ¿Alguno en el Estadio Insular? ¿Alguno en el que pudiste, pues el de tu primer gol? ¿Una asistencia que diste? No sé si tienes algún partido. No tengo así imágenes que sobresalgan por encima de... Es verdad que vestir la camiseta amarilla el primer día fue algo especial. Pero cada vez que me ponía la camiseta amarilla, representar a la Unión Deportiva, llevar el brazalete durante muchas temporadas, eso para mí ha sido lo que guardo con mayor cariño. Y algún partido con el Tenerife, algún derbi, algunos partidos de Copa, algunos también partidos aquí de manera especial que tú crees que has jugado bien, algún gol, la sensación de marcar un gol en el Insular y que la gente se levante, lo grite al mismo tiempo es increíble. O sea, es difícil de explicar lo que se siente. Tú lo sabes. Sí, sí, es súper difícil. Es muy difícil, pero esa sensación de que se levantan y guardo especial cariño del aficionado a la Unión Deportiva. Creo que tienen ellos conmigo una relación muy cariñosa. Siempre, que sigue, siempre. Que sigue con el paso de los años y eso es lo que al final me llevo. Siempre. Yo cuando hablo, te digo, estaba en la cafetería ahora y me preguntó el camarero que ¿quién viene hoy al podcast y tal? Digo, Paquito. Dice, no jodas, el mítico Paquito, tal, no sé qué. Y había un señor aquí al lado mío y me miró, joder, Paquito, pues claro, el capitán, no sé, ¿sabes? Que la gente, y me ha pasado en muchísimas ocasiones, incluso cuando hemos coincidido en ciertos eventos y tal, es como la gente siempre te ha mostrado ese respeto y ese cariño, pues que no lo tienen todos. O sea, yo he tenido compañeros pues que los mencionas ahora por ahí y no, la afición no tiene ese buen recuerdo, pero sin embargo es como que parece que la palabra Paquito es como no me lo toquen. A Paquito no lo toquen, que eso es en una vitrina y para siempre. He vivido situaciones muy, muy difíciles en la Unión Deportiva y muchas de ellas me obligaron a dar un paso al frente a pesar de mi carácter. Pero intenté ser sincero y yo creo que siendo sincero puedes llegar a ellos, ¿sabes? O sea, y tratarlos con el mismo respeto que ellos, porque te vuelvo a insistir, me han tratado siempre con muchísimo respeto y esto hoy en día tengo 56 años, se lo sigo agradeciendo
porque es la etapa más bonita de mi vida. ¿Y con qué jugador se crió Paquito admirando? Si te digo, no sé si lo vas a conocer, me encantaba Giuseppe Giannini, un centrocampista de la Roma que manejaba todo el juego de la Roma en el fútbol italiano, que no era sencillo en aquella época. Me gustaba mucho Fran, del Deportivo. Fran, sí, obviamente Fran, sí. De ese Eurodeport maravilloso. Que después fue compañero mío en AFE, Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles, que un plus el verte reflejado. Y me gustaba mucho por su forma de jugar Schuster, porque además llevaba el 8, que era el número que a mí me gustaba, que lo tienes detrás. Sí, hoy lo puse. Es que los 8 son los jugones y los buenos. Hice mis deberes un poco y sabía que el 8 era tu número, por eso cambié. Realmente estaba la de Valerón aquí, pero dije, bueno, en esta entrevista que él salga ahí con el 8 y que yo tenga aquí el 8. Pero creo que son dos buenos jugadores, Iniesta, y espero que esto salga en el plano. Yo, Kroos y Iniesta, tuve la suerte de intercambiar camisetas con ellos. Nada que ver con... Y el 8 yo también lo tuve, en el Sporting. El Sporting, ¿verdad? En el Sporting, es decir, que mira tú qué casualidad. Pues no, pero peloteros y futboleros eran los que estaban alrededor mío, que te decía antes. Ellos son los que te hacían mejores. Bueno, no son malas elecciones de jugadores, es decir, Schuster, Fran, son jugadores que han dejado su huellita en el fútbol profesional. Para ir terminando, Paquito, que si no nos tiramos aquí 3 horas de podcast y no era la idea. O podemos hacer un segundo episodio. ¿Cómo ves a la Unión Deportiva Las Palmas ahora? Actualmente, bien, bueno, bien. Sabes que la segunda división es complicada, sabes que es muy larga, sabes que los partidos son difíciles. Pero mira, está ahí en una buena posición y ojalá a final de temporada podamos hablar de una buena temporada. Hombre, yo creo que estando al 80%, mira dónde estamos ahora mismo. Imagínate cuando el equipo termine de encajar todas las piezas. Yo creo que puede ser un año... Un año bonito. Ojalá sea un año bonito. Tiene el respaldo del aficionado. Pasaremos por momentos difíciles, como en el fútbol. Sabes que es complicado, sobre todo cuando son temporadas así tan largas, pero tenemos el respaldo y se ha iniciado bien y ojalá todo marche y al final de temporada podamos celebrar algo y con alegría. Sí, estamos todos expectantes ahí a ver cómo va el transcurso de la temporada. Última pregunta. Mejor jugador de la historia para Paquito. Aquí lo tienes. Maradona. Porque no vi jugar a Di Stéfano. Los que son mayores me hablan de Di Stéfano a la altura de Maradona. Los jóvenes, y también lo tienes, hablan de Messi o Maradona. Vamos a ver los dos. Yo creo que y Pelé. Es verdad que Pelé yo tampoco lo vi. Veo los reportajes y dicen que fue posiblemente el mejor jugador de la historia. Son épocas diferentes. Es como comparar a Maradona con Messi. Son muy parecidos. Yo creo que la pregunta debería cambiar y debería ser mejor jugador de cada época. De cada época. Al final, claro, el que vio a Pelé, yo no lo vi. Entonces yo no podría decir, sí, si me pongo a buscar vídeos en internet, vale, pero no puedo... Para mí lo más actual puede ser Maradona un poco a lo mejor, pero ya Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces yo creo que la pregunta siempre está mal formulada porque mejor de la historia es muy complicado. A lo mejor la empiezo a reformular y empiezo a decir... ¿Con quién crecí yo? Con Maradona. Entonces él convirtió el Napoli en un equipo grande. Él. Es verdad que antes hablábamos de deporte de equipo, que a nivel individual pues hay que sumar para el colectivo. Pero es que él y el mundial que gana con Argentina es increíble. A la velocidad que se jugaba antes, ¿eh? No existía VAR, te daban por todos lados, a él no lo tiraban. Le costaba
a los jugadores tirarlos, le hicieron entradas muy duras y yo crecí con él. Después tiene otro lado personal, pero como futbolista, lo que yo vi con él después lo hemos visto en Messi. Y posiblemente Messi con más continuidad, pero yo crecí con él, con Maradona. Pues, Paquito, no sé qué te ha parecido esta horita y algo, si la has disfrutado, espero que la hayas disfrutado, y que tengas ganas de volver. Esto ha sido todo por este episodio, y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias.